Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia. Ahora voy a utilizar esta versión, la nueva versión internacional que está en esta presentación de Lucas capítulo número 20. Y estamos en la última semana de vida del Señor Jesucristo antes de que fuera crucificado, ¿verdad? Pero después de la crucifixión hay todavía más historia en la vida de Jesús, de Nazaret. Así que vamos a leer lo que sucedió en esta ocasión en una confrontación entre maestros de la ley. Jesús siendo confrontados por maestros de la ley y él enseñando como el maestro de la ley. Así que prepárate y sigamos las pisadas del maestro. Bendito Dios. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el evangelio, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley junto con los ancianos. ¡Wow! Se reunieron un buen grupo de poderosos religiosos. En aquella época, la religión era lo primordial que había en el pueblo, como lo había en México, pues antes de la independencia, durante la independencia y quizás 100 años atrás, ¿verdad? En cambio, hoy las cosas son diferentes, pero en este momento los religiosos estaban reunidos en contra de Jesús. Dinos, ¿con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó el Señor. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? El Señor desvía o responde la pregunta con otra pregunta, porque ya sabía de las malas intenciones que tenían estos, como enseguida vamos a ver más. Ellos pues lo discutieron entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá porque no le creyeron. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Y ellos, endurecidos en su corazón, cegados los ojos por la ambición de dinero y control, dinero y poder, como lo hay hoy en día. Y ese tipo de personas son los que manipulan al pueblo, nos han manipulado por tantos años y qué bueno que ya tenemos la Biblia y porque podemos aprender. Así que leamos, preguntemos, discutamos, analicemos y oremos a Dios para que vivamos nuevos tiempos. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Pasó luego a contarles a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña y dirigida hacia ellos, o sea, respondiéndoles a ellos y enseñando a la gente. Arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores, a esas personas que estuvieron de acuerdo en hacer negocio en esa viña, para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías, gente mala y perversa. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este lo hicieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado. Seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores trataron el asunto y diciendo, este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Oh, mal, gente mala y perversa. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Sabía, esta parábola tenía mucho que ver con la historia de Jesús y sabía Jesús lo que iba a suceder, aunque no en ese día. ¿Qué les hará el dueño? Volverá, acabará con estos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera, Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular.
Si no, pues, si no entendemos, si tú no entiendes, si no entendemos muchos de estos dichos, miren, pues para eso debemos de reunirnos y platicar e investigar. Gracias a Dios que hoy tenemos muchos recursos para poder entender y comprender, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Yo te animo para que hagas tu grupo de oración, de lectura bíblica, de estudio bíblico, de preguntas, ser preguntón, como ya les he comentado en otras ocasiones. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Bien, los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento, pero temían al pueblo. Temían al pueblo. Todo eso lo decía el Señor. En contra de ellos, efectivamente. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador romano, de Poncio Pilato en esta ocasión. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Una pregunta muy judía, muy de que nosotros no somos, no tenemos por qué pagar impuestos al imperio romano. ¿Nos está permitido, lo dice la ley o no? Oh, qué falta de sensibilidad, qué falta de sometimiento a Dios, porque si eso estaba pasando era porque Dios lo estaba disponiendo, pero ellos no veían ni a Dios mismo en sus narices. Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y así se los quitó de encima Jesús. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que admirados de su respuesta se callaron. Calladitos, te ves más bonito. Luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Este era otro grupo, el grupo poderoso que gobernaba lo que es el templo. Y el templo era la parte primordial de la religión, aunque ya en ese tiempo había muchas sinagogas donde los fariseos eran los gobernantes, los influyentes, los poderosos. Y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Es lo que dice la ley. Dice, y le presentan un caso. Pues bien, había 7 hermanos. Era algo seguramente inventado, pero el número 7, pues siempre el número 7 sí es un número que da la idea de perfección, de completo, de que todo está completo. El número 6 es el número de imperfecto, ¿verdad? El hombre fue creado en el día sexto y hasta el día séptimo fue el día completo de todo y descansó Dios el día séptimo. Bien, y dice, tenía 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos, entonces el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Estos saduceos no creían en la resurrección y por eso le plantearon esto, ¿verdad? En la resurrección, ¿a quién va a ser? Y la respuesta de Jesús: la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús, pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni se darán en casamiento. Si tú pensabas que en la resurrección, con un cuerpo nuevo, podías tener muchísimas esposas, pues tristemente te digo, y el Señor lo dice, no va a haber matrimonios en la resurrección. A pesar de tener un cuerpo maravilloso, extraordinario, como semejante al que Jesús tomó en la resurrección, sin embargo, lo que dice aquí, y es lo que pues se entiende, es de que no va a haber relaciones sexuales, ¿verdad? Y eso quizás a alguien le puede decir, ¿cómo va a ser posible? Bueno, pues es la enseñanza, y si tú quieres un cielo, ¿verdad? Con Dios y de una manera extraordinaria, sin casamiento, bueno, pues aquí está.
Ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Pero Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nuevamente, hay cosas que uno no entiende muy bien porque hoy en día a todo mundo, por lo menos en México, le llamamos Señor, Señor González, Señor Solís, Señor Ramírez, Señor, sí, Señor. Pero en aquel entonces no, la palabra Señor era reservada solamente para Dios. El Kyrios era reservada. Hoy en día, no sé cuándo fue que las cosas cambiaron en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, ¿verdad? Y dice, David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Que Dios de veras te conceda que tu corazón sea limpio y que tengas un corazón que movido a misericordia y ayudar al prójimo. Gracias a Dios por su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos en la próxima.